Topografía del sistema nervioso. Una exploración de su estructura y organización. El sistema nervioso es una red compleja y altamente organizada que controla todas las funciones del cuerpo, desde los movimientos voluntarios hasta las funciones involuntarias como la respiración y la digestión. Su topografía, o disposición espacial, es crucial para su funcionamiento eficiente. Esta respuesta explorará la topografía del sistema nervioso, dividiéndola en sus principales componentes y destacando las características clave de su organización. Sistema nervioso central, el centro de control. El sistema nervioso central, SNC, es el centro de control del cuerpo, compuesto por el encéfalo y la médula espinal. Encéfalo, reside en el cráneo y se compone de varias estructuras interconectadas. Cerebro, el órgano más grande del SNC, responsable de funciones superiores como el pensamiento, el lenguaje, la memoria y el aprendizaje. Cerebelo, ubicado en la parte posterior del cerebro, coordina los movimientos, el equilibrio y la postura. Tronco encefálico, conecta el cerebro con la médula espinal, controlando funciones vitales como la respiración, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Médula espinal, un cordón nervioso que se extiende desde el tronco encefálico hasta la parte inferior de la columna vertebral. Transmite información sensorial desde el cuerpo al encéfalo y envía señales motoras desde el encéfalo al cuerpo. Sistema nervioso periférico, la red de conexión. El sistema nervioso periférico, SNP, conecta el SNC con el resto del cuerpo. Está formado por nervios que se ramifican desde el encéfalo y la médula espinal, transportando información sensorial y motor. Nervios craneales, 12 pares de nervios que emergen del encéfalo, controlando funciones como la visión, el olfato, el gusto, el movimiento facial y la audición. Nervios espinales, 31 pares de nervios que emergen de la médula espinal, inervando todo el cuerpo excepto la cabeza y algunas zonas del cuello. Organización segmentaria y regional. El SNC presenta una organización segmentaria y regional. La médula espinal, por ejemplo, está organizada en segmentos que corresponden a las diferentes regiones del cuerpo. Cada segmento controla los músculos y las sensaciones de una región específica. El encéfalo también tiene una organización regional. Diferentes áreas del cerebro se especializan en funciones específicas, como el lenguaje, la memoria, el movimiento y la percepción. Ejes de organización. El SNC se organiza en relación a dos ejes principales. Eje rostro-caudal, se refiere a la dirección desde la cabeza, rostro, hasta la cola, caudal. La información sensorial viaja desde la periferia hacia el encéfalo, mientras que las señales motoras viajan desde el encéfalo hacia la periferia. Eje dorso-ventral, se refiere a la dirección desde la espalda, dorso, hasta el vientre, ventral. En general, las estructuras dorsales del SNC están involucradas en la recepción de información sensorial, mientras que las estructuras ventrales están involucradas en el control motor. Sistema nervioso autónomo, control involuntario. El sistema nervioso autónomo, SNA, es una parte del SNP que controla las funciones involuntarias del cuerpo, como la respiración, la frecuencia cardíaca, la digestión y la sudoración. Se divide en dos ramas. Sistema nervioso simpático, prepara al cuerpo para la acción, aumentando la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la respiración. Sistema nervioso parasimpático, promueve la relajación y la conservación de energía, disminuyendo la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la respiración. Conclusión, una red compleja y dinámica. La topografía del sistema nervioso es una red compleja e interconectada que permite al cuerpo funcionar de manera eficiente. Su organización segmentaria, regional y sus ejes de organización permiten la transmisión rápida y precisa de información, mientras que el sistema nervioso autónomo regula las funciones involuntarias del cuerpo. La comprensión de la topografía del sistema nervioso es fundamental para comprender su funcionamiento y para el desarrollo de nuevas terapias y tratamientos para las enfermedades neurológicas. ¿Cuáles son las principales partes del sistema nervioso? El sistema nervioso se divide en dos partes principales. 1. Sistema nervioso central. SNC es el centro de control del cuerpo y está compuesto por encéfalo, se encuentra dentro del cráneo y se divide en cerebro, el órgano más grande del SNC, responsable de funciones superiores como el pensamiento, el lenguaje, la memoria, la emoción y el movimiento voluntario. Cerebelo, ubicado en la parte posterior del cerebro, se encarga de la coordinación del movimiento, el equilibrio y la postura. Tronco encefálico, conecta el cerebro con la médula espinal y controla funciones vitales como la respiración, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y los reflejos. Médula espinal, un cordón nervioso que se extiende desde el tronco encefálico hasta la parte inferior de la columna vertebral.
Transmite información sensorial desde el cuerpo al encéfalo y envía señales motoras desde el encéfalo al cuerpo. 2. Sistema nervioso periférico. SNP conecta el SNC con el resto del cuerpo y está formado por nervios craneales, 12 pares de nervios que emergen del encéfalo, controlando funciones como la visión, el olfato, el gusto, el movimiento facial y la audición. Nervios espinales, 31 pares de nervios que emergen de la médula espinal, inervando todo el cuerpo excepto la cabeza y algunas zonas del cuello. El SNP también incluye el sistema nervioso autónomo, SNA, que controla las funciones involuntarias del cuerpo, como la respiración, la frecuencia cardíaca, la digestión y la sudoración. El SNA se divide en dos ramas. Sistema nervioso simpático. Prepara al cuerpo para la acción, aumentando la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la respiración. Sistema nervioso parasimpático. Promueve la relajación y la conservación de energía, disminuyendo la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la respiración. ¿Cómo funcionan las partes del sistema nervioso? Las partes del sistema nervioso trabajan juntas en una compleja red para controlar todas las funciones del cuerpo. Aquí te explico cómo funcionan. 1. Sistema nervioso central, SNC. Encéfalo, cerebro, recibe información sensorial del cuerpo a través de la médula espinal y los nervios craneales. Procesa esta información, toma decisiones y envía comandos a los músculos y glándulas a través de la médula espinal y los nervios craneales. El cerebro es responsable de funciones superiores como el aprendizaje, la memoria, el pensamiento, la emoción y el lenguaje. Cerebelo, recibe información sobre la posición del cuerpo y los movimientos que se están realizando. Ajusta los movimientos para que sean suaves y coordinados. Tronco encefálico, regula funciones vitales como la respiración, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y los reflejos. También controla los movimientos de los ojos y la cabeza. Médula espinal, actúa como un cable que conecta el cerebro con el resto del cuerpo. Transmite información sensorial desde el cuerpo al cerebro y envía señales motoras desde el cerebro al cuerpo. También controla los reflejos, que son respuestas automáticas a estímulos. 2. Sistema nervioso periférico, SNP. Nervios craneales. Transmiten información sensorial desde la cabeza y el cuello al cerebro y envían señales motoras desde el cerebro a los músculos y glándulas de la cabeza y el cuello. Nervios espinales. Transmiten información sensorial desde el resto del cuerpo al cerebro y envían señales motoras desde el cerebro a los músculos y glándulas del resto del cuerpo. 3. Sistema nervioso autónomo, SNA. Sistema nervioso simpático. Prepara al cuerpo para la acción, lucha o huida, al aumentar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la respiración y la liberación de adrenalina. Sistema nervioso parasimpático. Promueve la relajación y la conservación de energía al disminuir la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la respiración. En resumen, el SNC recibe información del cuerpo, la procesa y envía comandos para controlar el cuerpo. El SNT actúa como un cable que conecta el SNC con el resto del cuerpo. El SNA controla las funciones involuntarias del cuerpo. Estas partes trabajan en conjunto para mantener el cuerpo funcionando correctamente. El sistema nervioso es una red compleja e interconectada que permite al cuerpo responder a los cambios del entorno y mantener la homeostasis, equilibrio interno. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.